Bueno, en esta parte, ahora lo que vamos a ver es justamente el sistema de coordenadas o plano cartesiano. Sistema de coordenadas. Plano cartesiano. Se utiliza, o sea, hay distintas formas en que uno puede representar a una función. Ya vimos una representación que es muy clásica, que es utilizar los diagramas de Venn. O sea, de pronto yo puedo simbolizar conjuntos como elipses, ¿verdad? Y de pronto decir cuáles elementos van aquí y qué elementos se relacionan con qué elementos. Esa es una forma de representar entonces, digamos así, funciones. Aunque el problema es que si el dominio es R o el codominio es R, o sea, si yo tengo infinitos elementos en el dominio y en el codominio, de pronto no los puedo representar todos. Igual también si yo hago una tabla, o sea, otra forma de representación que va a ser muy común que nosotros utilicemos, es una tabla de valores y yo vaya diciendo los números en X y con quién se relacionan en Y, ¿verdad? No sé, pongamos algo así, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, el 2 en X se relaciona con el 4 en Y, estas son las Y's. El menos 1 en X se relaciona con menos 3 en Y. El 0 en X se relaciona con 0 en Y. Lo que pasa es que esto me da nada más una cantidad fija o finita más bien de eh, pares ordenados, así los vamos a llamar, es decir, de elementos que se relacionan. El problema es que de pronto yo voy a tener infinitos. De hecho, en muchas funciones estas que van de R en R, bueno, la cantidad de elementos del dominio son infinitos y entonces hacer una tabla es imposible, ¿verdad? Poner todos en una tabla no se va a poder. Lo mismo poner todos en este sistema de elipses para representar ahí los distintos conjuntos. Entonces, bueno, una forma de hacerlo es representarlos de manera gráfica. Y lo que se acostumbra a hacer es, y lo voy a copiar por aquí, ya tengo uno hecho, utilizar lo que se conoce como un plano cartesiano o un eje de coordenadas o un sistema de coordenadas, ¿verdad? Todos esos nombres representan exactamente lo mismo. ¿Okay? Voy a hacerlo tal vez un poquitín más grande, nada más voy a mover este X para acá. Bueno, dejémoslo así. Ok. Un sistema de coordenadas lo que tiene son dos ejes coordenados. Simplemente dos líneas que representan rectas numéricas. Se acostumbra entonces poner una línea completamente horizontal que se conoce como el eje X y una línea vertical que se conoce como el eje Y. Esas líneas se acostumbra a hacer que se crucen en el origen en el 0, 0. O sea que el punto acá, origen, es donde está el 0 en cada una de esas rectas numéricas. Se intersecan de forma perpendicular. Y esto entonces es muy cómodo para representar puntos. Entonces, por ejemplo, voy a representar algunos puntos. Digamos el 3 con el 2. Entonces, lo que me está diciendo esto para cuando yo esté en funciones es que esta es mi preimagen y esta es mi imagen. ¿Ok? Esta va a ser preimagen y esta va a ser mi imagen. O sea que un par ordenado de esta forma, lo que yo voy a tener en la primer componente es el X, que usualmente las X se relacionan o se piensan que son elementos del dominio. Y yo voy a poner aquí con quién se relacionó esa X, ¿ok? Esto quiere decir que X se relaciona con Y. En mi función. Y otra forma en que lo escriben entonces es que aquí está mi X y aquí está mi f de X, ¿verdad?
En este caso, por ejemplo, el 3 era el elemento de mi dominio y yo metí el 3 en la función y me devolvió 2. ¿Okay? Entonces, esto es lo mismo que decir que yo agarré el 3, metí el 3 en la función y este 3 en la función me devolvió 2. ¿Okay? Entonces yo puedo ver quién se relaciona con quién. Siempre los elementos del dominio están en la primer componente del par ordenado y los elementos de mi codominio o las imágenes están entonces en la segunda componente de mi par ordenado. Aquí el nombre de los ejes también son representativos, ¿verdad? Por eso usualmente se le llama eje X y eje Y. El eje X es el que representa dónde vamos a poner los elementos de mi dominio. Mientras que el eje Y es donde represento los elementos de mi codominio. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero representar ese puntillo, el 3, 2, entonces si el 3 está en mi dominio, vengo a mi eje X, que es el del dominio, ubico el 3 y lo voy a hacer o lo voy a relacionar con el 2 en mi codominio, que mi codominio está en el eje Y. Entonces, ¿verdad? Lo que hacemos es hacer calzar ese 3 en X con ese 2 en Y y ese puntito donde calzan, entonces decimos que es el punto 3,2 y ese es el que quiero representar. La idea de empezar con puntos, bueno, es que más adelante puedo generalizar a partir de los puntos para poder decir cómo es que se comporta una función. Entonces las funciones, lo interesante de esta representación es que las funciones las puedo ver, ¿verdad? No solamente las tengo en lenguaje algebraico, sino que yo puedo imaginarme o ver gráficamente a una función. O sea, decir, bueno, f de x igual a x al cuadrado, inmediatamente en mi cabeza puedo ver la gráfica como una representación de esa función. Vamos a poner otro punto, digamos que el menos 1, menos 4. Entonces, en este caso, el menos 1, menos 4 me dice que tengo que buscar el menos 1 en el eje X y relacionarlo con el menos 4 en el eje Y. Entonces, busco el menos 1 en X, está por aquí, y voy a buscar el menos 4 en Y, que está por acá, y voy entonces a hacer una relación, voy a relacionar ese menos 1 con el menos 4, y ese es el punto, entonces menos 1, menos 4. Y ahí voy poniendo todos los elementos que se relacionan. O sea, voy poniendo todos los pares ordenados, todos los números de quién se relaciona con quién. Hagamos uno más. Pongamos, por ejemplo, no sé, el menos 3,5. Este par ordenado. Entonces, igual, voy a buscar el menos 3 en X y lo voy a relacionar con el 5 en Y. Entonces, busco el menos 3 en X, que está por aquí, el 5 en Y, que está por aquí arriba, y entonces hago la relación del menos 3 en X con nuestro 5 en Y. Y este es el puntito, entonces, menos 3,5. Okay, es una forma también, entonces, de representar cuáles números se relacionan con cuáles, ¿verdad? Yo gráficamente, con solo ver este puntito, yo puedo decir rápidamente, mira, en esta función el 3 se relaciona con el 2, el menos 3 se relaciona con el 5, el menos 1 se relaciona con el 4, ¿verdad? Y entonces yo puedo saber también, otra forma de decirlo es que si yo meto el 3 en la función, me da 2. Que si yo meto el menos 3 en la función, me da 5. ¿Verdad? Si yo meto el menos 1, que es una preimagen en la función, me da la imagen menos 4. ¿Okay? Vean cómo todo entonces, digamos, en las distintas representaciones puedo ir leyendo cuáles elementos se relacionan con cuáles. Entonces, representar gráficamente una función es representar todos los puntos, todos los pares ordenados que cumplen con el criterio de la función, o sea, que se relacionan. Entonces vamos a, bueno, escribamos eso por aquí.
¿verdad? Representar gráficamente una función es representar todos los pares ordenados que tienen forma x f de x de la función. O sea, voy a representar todos los puntos que me representan quién se relacionó con quién. Entonces, por decir algo, por ejemplo, hagamos la representación por ahí de un par de funciones. Realice la gráfica de las siguientes funciones. Entonces vamos a empezar con una función que yo sé que no hemos visto de pronto la teoría mucho de funciones, ¿verdad? Estamos empezando apenas, pero lo que les decía, yo sé que muchos ya en los colegios habían visto funciones, ¿verdad? Por lo menos las más sencillas. Entonces voy a representar, por ejemplo, 2x más 1, que yo sé que ustedes saben que esto es una recta, porque las funciones lineales tienen la forma de mx más b. Entonces aquí estoy representando, voy a representar una función lineal. ¿Y por qué se llama función lineal? Porque su representación gráfica es una línea. Si yo voy a representarlo gráficamente, entonces eh, puedo hacer, digamos, un procedimiento ahí bastante general. Voy a copiar otra vez el plano cartesiano. Se me desmarcó. Y vamos a pegarlo por acá. Okay. Entonces, en este caso, bueno, lo voy a correr nada más. Ok, ahí sí se hizo un poco más grande. Entonces, en este caso, para ver qué voy a representar, saber que esta función es una función lineal, me ayuda a montones. Porque yo sé que la gráfica tiene que ser una línea. Y una línea, para hacer una línea, lo único que necesito es conocer dos puntos. Igual voy a calcular varios. O sea, yo puedo empezar a buscar aquí quién se relaciona con quién en esta función. Y entonces, nuevamente, aquí estoy poniendo los elementos de mi dominio, son las X, y él me va a decir cuáles son los elementos del codominio, o en este caso, bueno, los elementos del ámbito, o sea, las imágenes, ¿verdad? Entonces es una representación en tabla donde yo voy diciendo, bueno, quiero ver, por ejemplo, quién se relaciona con menos 5 se sale, o digamos que menos 4, creo que en menos 3 me da bastante, porque en menos 3, cuando yo lo sustituyo, me da 2 por menos 3, menos 6, más 1, menos 5. Entonces yo sé que el 3 se relaciona con el menos 5. Si calculo con menos 2, igual vengo y lo meto y me da entonces menos 4 más 1, menos 3. Si meto el menos 1, vengo y sustituyo 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1. Meto el 0, si meto el 0 me da 1. Okay. Voy a sustituir el 1, pues cambio aquí la x por 1 y me da 3. Voy a cambiar el 2, me da 2 por 2, 4, más 1, 5. Y yo creo que hasta ahí voy a llegar porque me parece que ya me salgo. Bueno, creo que me cabe uno más, ¿verdad? Si meto el 3, me da 6 más 1, 7. Bueno, no, ya se me sale del sistema de coordenadas. Entonces lo voy a llegar hasta 2. ¿Okay? Entonces ya tengo algunos pares ordenados que pertenecen a esa función. O sea, yo de la tabla, esta representación tabular, puedo sacar que el menos 3 se relaciona con el menos 5. Este es un punto que pertenece a la gráfica de la función.
el menos 2 con el menos 3, el menos 1 con el menos 1, el 0 con el 1 con el 3 y el 2 con el 5. ¿Ok? Todos son puntos que pertenecen a la función, son pares ordenados de la función. Es decir, que aquí tengo las preimágenes y aquí están las imágenes con las que se relacionan esas preimágenes. Entonces, graficar esto, lo que voy a hacer es empezar a graficar estos puntitos. El menos 3 se relaciona con el menos 5, entonces menos 3 se relaciona con menos 5. El menos 2 se relaciona con menos 3. Menos 2 se relaciona con menos 3. Este es otro punto que pertenece a la función, ¿verdad? Son dos puntos que pertenecen a la función. El 0 se relaciona, perdón, iba de por aquí arriba. Ya hice este, ya hice este. Ahora el menos 1 se relaciona con el menos 1. Menos 1 se relaciona con menos 1. El 0 se relaciona con el 1. El 1 en X se relaciona con el 3 en Y. El 1 en X se va a relacionar con el 3 en Y. Y el 2 en X se relaciona con el 5 en Y. 2 en X se relaciona con el 5 en Y. Entonces, algo que a veces se les confunde mucho es que cuando ven un par ordenado se les enredan cuál número va con cuál, ¿verdad? O sea, a veces el X más bien lo agarran en el eje Y. Es simplemente ver el eje en el que está, ¿verdad? Pues saber que de este lado las preimágenes siempre van en el eje X. Nada más es imaginarse, recordarse que el puntillo usualmente se escribe XY. Estas son las X, van en el eje X, estas son las Y, van en el eje Y. Y una vez que tengo esos puntos, entonces puedo inferir cómo es que va a ser la gráfica de la función. Como les decía, la tabla es una representación finita de elementos de la función. O sea, aquí mi función, aunque estoy dando el criterio, debía haber puesto, tal vez lo voy a agregar por aquí, que mi función va de R en R. En este curso, si no decimos esto, asumimos que es de R en R, ¿verdad? Vamos a trabajar con funciones reales de variable real. Entonces, mi dominio son todos los números reales y son infinitos. Entonces, en mi tabla yo no voy a poner o no voy a poder ponerlos todos, son infinitos. Entonces, yo hago nada más el cálculo con unos cuantos, lo hago de forma finita. Pero yo sé que si son infinitos, si son todos los reales, incluso yo podría calcular una infinita cantidad de números aquí en medio de estos dos, entre menos 3 y menos 2. O sea, por decir algo, yo podría eventualmente decir cuánto da en menos 2,5. Ir y evaluar el menos 2,5. Ay, se me fue para arriba, perdón. Ajá. El menos 2,5. Y meterlo en la función a ver cuánto me da, ¿verdad? Me da menos 5 más 1, menos 4. Y entonces ya yo tendría otro punto más de la función. O sea, ya yo tendría que en menos 2,5, que anda como por aquí, estaría relacionándose con el menos 4. Que está por acá. O sea, yo sé que hay una infinita cantidad de números, pero ya con estos puntos que estoy representando, ya puedo tener una buena idea de cómo va a ser esa función. Entonces me doy cuenta que esto pareciera que va de forma lineal, ¿okay?, entre esos dos puntos. Lo voy a alargar un poquito más aquí. Y de hecho también lo voy a alargar un poquito más aquí para indicar que esa función por ahí va a seguir infinitamente. Esta función sigue infinitamente y se comporta como una línea. Cosas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que son interesantes. En la función lineal a este se le conoce m como m, que es la pendiente. ¿Por qué pendiente? Bueno, porque dice qué tan inclinada está la curva
Imagínense que ustedes están subiendo una montaña y ustedes dicen, uy, esta montaña, ahora qué pendiente más inclinada tiene. ¿Qué quiere decir? Que está muy empinada. O de pronto es una montaña que uno la sube ahí todo tranquilo, ¿verdad? Porque su pendiente es muy baja, ¿ok? Entonces la podemos subir de forma muy tranquila. Entonces, ¿qué dice la pendiente? O sea, ¿qué es la pendiente? La pendiente es qué tan inclinada está la curva. Y que sea pendiente 2. Vamos a ver más adelante que eso simplemente quiere decir que si yo doy un pasito de una unidad en X, la función sube 2 unidades en Y. Por cada pasito que yo dé en X, la función sube 2 unidades. Si yo doy un paso en X, la función sube 2 unidades. Si yo doy un paso en X, la función sube 2 unidades. Por cada paso que yo dé en X, la función va a subir entonces 2 unidades. Y eso es lo que representa eso de la pendiente. La B, que es la intersección, se llama intersección porque es donde interseca el eje Y. Eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos funciones lineales. Hagamos otra representación. Vamos a hacer la B. Entonces es la función f igual que va de R en R, tal que el criterio de la función va a ser x al cuadrado, ¿verdad? Que es otra función muy famosa. Entonces igual voy a ir a copiar mi plano cartesiano. Para no tener que estar haciéndolo cada vez que lo necesite. Y lo vamos a pegar por acá. Vamos a ver si... Bueno, estoy tratando de hacerlo grande todo de una sola vez. Y de pronto no me deja. Bueno, vamos a dejarlo así. De igual forma que en el caso anterior, bueno, yo tengo el criterio de la función. O sea, yo puedo saber quién se relaciona con quién. Entonces yo puedo hacerme una pequeña tabla de valores para ver quién de mi dominio, o sea, cuáles preimágenes se relacionan con cuáles imágenes. Acá esta función crece más o menos rápido, ¿verdad? Entonces voy a usar nada más números entre -2 y 2. O sea, voy a coger en mi dominio el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Y voy a ver entonces qué me da en mi codominio. O sea, cuáles son las imágenes de esos números. En este caso, por ejemplo, -2, si yo vengo y lo meto en la función, me da -2 al cuadrado. Y -2 por -2 es 4. -1 lo meto en la función, -1 al cuadrado es 1. 0 lo meto en la función y me da 0. 1 lo meto en la función, 1 al cuadrado es 1. 2 lo meto en la función, 2 al cuadrado es 4. Entonces otra vez lo que estoy obteniendo son puntos que pertenecen a la representación gráfica de esa función. O sea que me está diciendo quién se relaciona con quién. Yo sé que el -2 se está relacionando con 4. La preimagen -1 me da como imagen 1. El 0 se relaciona con el 0. El 1 del dominio se relaciona con el 1 del codominio. El 2 en las X se relaciona con el 4 en las Y. Y entonces vengo y voy representando cada uno de esos puntitos. Y digo, bueno, el -2 que está por aquí en X se va a relacionar con mi 4 en las Y. El -1 en las X, ¿verdad? Ya representé este, voy con este. El -1 en las X se va a relacionar con el 1 en las Y. El 0 se relaciona con el 0. El 1 se relaciona con el 1. Y el 2 se relaciona con el 4.
Con esto tengo unos cuantos puntos para ver cómo se comporta esa función. Pero probablemente, me imagino que muchos ya conocen esa función y ya saben cómo es. Pero en principio, incluso yo podría calcular algunos puntos ahí intermedios, ¿verdad? Si no estuviera seguro de cómo va a seguir la gráfica. Eventualmente, si yo veo menos 3 y 3, ambos darían 9, que ya se sale de la representación, el sistema de coordenadas que estoy haciendo. El 9 está por allí arriba. Pero vean que entonces debería pasar con un puntito por allí arriba. O sea que ya más o menos me da una idea de cómo es que se comporta esa función. Entonces sale de aquí, pasa por ese punto, aquí sí me va a costar hacer esa representación. Sale de aquí, pasa por ese punto, pasa por este punto y por ahí sigue. De este lado, entonces sale de este punto, ahora pasa por acá, sigue para acá y por allá sigue. Bueno, de hecho no me quedó tan fea, ¿verdad? Creí que me iba a quedar peor. Esa es mi representación gráfica entonces de esa función que se conoce como una función cuadrática. Cuando estamos en cuadráticas vamos a ver que esta representación gráfica se conoce como una parábola, son parábolas. Entonces vean qué interesante, ya puedo tener una representación gráfica de una función. O sea, son distintas formas en que puedo visualizar o ver una función. Yo puedo tener una función en su forma algebraica, o sea, que me digan, el criterio de la función es f de x igual a x al cuadrado. Entonces yo tengo una representación algebraica de la función. Puedo tener una representación tabular de la función, por lo menos para algunos valores, ¿verdad? No infinitos. Entonces algunos valores finitos sí los puedo tener representados como una tabla. Y puedo tener también una representación gráfica de mi función. Entonces las funciones tienen la versatilidad de que yo las puedo ver, visualizar de distintas maneras. Y de pronto, por supuesto, todas tienen que calzar. O sea, van a ver más adelante que de pronto cuando resolvíamos una ecuación, eso tiene algo gráfico involucrado. O sea, que eso tiene un significado de forma gráfica. Y de pronto cuando estemos viendo ya más a profundidad las funciones, vamos a ver que una ecuación se puede representar o puedo ver gráficamente qué es lo que está sucediendo en una ecuación. Igual en una inecuación, o sea, todo lo que puedo hacer algebraicamente, por lo menos en este curso, lo puedo ver gráficamente, ¿verdad? Entonces es muy interesante y es muy importante que ustedes dominen estas representaciones de las funciones, las distintas representaciones. Ok, una vez que yo veo gráficamente las funciones, o sea que ya sé qué significan estos gráficos, que ya sé qué quiere decir que todos estos puntos son puntos que cumplen con la función, o sea que si yo agarro un X de aquí, puedo venir y ver cuánto da la y quiere decir que ese punto XY es un punto que cumple con el criterio de la función, es decir, que ese X se relaciona con el Y, que el X es la preimagen de esa Y. Entonces podemos comentar de cosas, por ejemplo, que no son función, ¿verdad? Vamos a escribir por aquí. Eso es otro ejemplo. No son funciones las siguientes representaciones gráficas. Y vamos a hablar por qué no son funciones. Representaciones gráficas. Entonces voy a hacer gráficas, aquí no voy a escribir criterios, aunque en muchas de las que voy a hacer de pronto sí puedo, bueno, algunas de las que voy a hacer de pronto sí puedo escribir o ver cuál es el criterio. Pero, por ejemplo, no son funciones y aquí de pronto también me voy a traer el sistema de coordenadas para que no se vean tan feas. Voy a copiar dos sistemas de coordenadas de una vez.
Entonces, ¿qué cosas no son funciones? Por ejemplo, algo como esto. ¿Ok? Eso no es una función. ¿Cómo sé yo que no es una función? Bueno, hay un criterio interesante para saber si algo es una función o no. Yo puedo tomar una recta completamente vertical. Quiero cambiar de color. Ahí. Ok. Yo quiero coger una recta que sea completamente vertical y voy a hacerla atravesar, ¿verdad? La función. O sea, voy a moverla por encima de la función. Y si esa recta en algún momento corta a la función, bueno, a la posible función, llamémosla así, en más de un punto, eso ya no es función. ¿Por qué es que ese criterio es así? O sea, ¿por qué es que si yo paso una recta vertical no puede tocar en dos puntos a la función? Bueno, porque recordemos que cuando estábamos viendo la teoría de las funciones, dijimos que no puede pasar cuando tengo el dominio y el codominio, no puede pasar que un elemento de mi dominio me dé dos elementos distintos en mi codominio. O sea, que me den por aquí un Y y por aquí un Z. Esto no puede pasar. Cada X solamente puede apuntar a una Y. ¿Y qué es lo que está pasando en este ejemplo que hice? Bueno, que por ejemplo, por decir algo, vean, por aquí traté de que el 1 quedaran relativamente bonitas. En 1 me da 4 y el 1 me da -2. O sea que tengo un elemento de mi dominio, que es el 1, que se está relacionando con dos elementos de mi codominio, con el -2 y con el 4. ¿Okay? Esto es lo que está pasando. Y eso no puede pasar. ¿Okay? Por eso les repito, ese criterio de la línea vertical funciona. Uno nada más se imagina que coge una línea vertical. Aquí yo lo hago literalmente, bueno, con una línea y lo voy corriendo. Pero eventualmente ustedes pueden agarrar un lápiz, ¿verdad? O sea, agarran un lápiz, lo pasan por encima de la función y la idea es que si en algún momento toca dos veces a la función, entonces ya no es función. O sea, esta curva, la que tal vez incluso en el lenguaje lo estoy usando mal, esta curva o posible función, me doy cuenta que no es función con ese criterio. Muy bien. Y cualquier cosa que haga eso, o sea, que un X tenga varios Y's, igual da problemas. O sea, por decir algo, supongamos que yo quiero hacer algo así. Ah, mira, puedo hacerle con flechita de una vez. ¿Ok? Yo veo esto e inmediatamente yo digo, eso no puede ser una función, jamás. Falla el mismo criterio. O sea, si yo agarro una línea vertical y la voy moviendo, en algún momento esa línea vertical toca dos veces a la función. Por decir un ejemplo nada más, vamos a ver cuáles números aquí quedaron bonitos. Traté de que cero sí quedara vacilón, pero vamos a ver si por ahí me quedó otro que visiblemente sea fácil de calcular. Bueno, no sé, yo creo que con cero sí lo hice que calzara bonito. Vean, 0 en X me da aquí 3 en Y en esta línea y me da -3 en Y en esta otra. O sea que pasa lo mismo.
yo estoy teniendo que el 0, que es un elemento de mi dominio, ¿verdad? Está aquí en X, en el eje X, se está relacionando con 3 por una parte en la función, y si esta es supuestamente la misma función, entonces tenemos problemas porque también se está relacionando con -3. Entonces ese tipo de cosas no pueden ser función, ¿verdad? Eh, fallan con las características de una función, ¿no?